Este video es de la serie Capacitación Intermedia en Moodle para docentes. Revisaremos en esta ocasión la actividad cuestionario. La actividad cuestionario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero o falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica, entre otras. El profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces con las preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede establecer un tiempo límite. Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo ensayo, y el resultado se guarda en el libro de calificaciones. El profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestran al usuario los resultados, los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas. Los cuestionarios pueden utilizarse, por ejemplo, para hacer exámenes o test. Para integrar una actividad tipo cuestionario, vamos a la plataforma de Moodle y accedemos, como de costumbre, a nuestra sesión. Entramos al curso que queremos modificar y nos vamos a la Activar edición. Identificamos la sección donde pretendo integrar el cuestionario y le doy clic en Añade una actividad o un recurso. En la parte de actividades, bajamos hasta identificar cuestionario. Damos clic en Agregar. Vemos a continuación en el apartado general Nombre y descripción. Simplemente en nombre pondré cuestionario. Descripción la dejaré en blanco, pero podrían poner lo que ustedes requieran. Dejaremos desmarcada la casilla Muestra la descripción. Proseguimos ahora con temporalización. Damos clic en Habilitar y marcamos una fecha de inicio y también una fecha de cierre. Habilitamos la fecha de cierre y, por ejemplo, podemos seleccionar una fecha posterior. Podemos también limitar el examen bajo un tiempo límite. Esto a veces es necesario porque si no, el tiempo del examen puede extenderse hasta la fecha prácticamente de apertura y de cierre. En ocasiones es necesario darles cierto tiempo a los alumnos. En este caso, solamente daré 20 minutos. Proseguimos con la opción Cuando el tiempo ha terminado. Le vamos a dar clic y vemos las opciones. El envío se realiza automáticamente cuando el tiempo se ha terminado. O bien, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. O finalmente, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Me parece que de las tres opciones, la respuesta un poco más extrema es la última. De manera común, suele utilizarse el envío se realiza automáticamente. Si al alumno se le termina el tiempo y no ha terminado de responder, simplemente se cierra y se envía con las respuestas que están previamente llenadas. Calificación. Vemos en categoría de calificación sin categorizar porque no hemos configurado como tal estas respuestas. Más adelante veremos cómo hacer la categorización de las calificaciones. Calificación para probar lo dejamos tal cual así. Intentos permitidos. Aquí podríamos poner un número máximo de intentos permitidos. En este caso, quiero solamente que mis alumnos tengan una oportunidad. Y le voy a dejar ahí. Observamos que me eliminó la siguiente función. Voy a mostrarla simplemente para que haya claridad a qué se refiere. Si pongo más de 2 intentos, el método de calificación me da las siguientes opciones: promedio de calificaciones, primer intento, último intento o inclusive calificación más alta. Las más comunes son calificación más alta y promedio de calificaciones. No obstante, en esta ocasión lo voy a llevar solamente a un intento permitido. En esquema vemos que se trata de la visualización de las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que podría bien hacer que cada pregunta se vea en una página o bien cada 2 preguntas en una sola página y luego cambie de sección. En esta ocasión yo voy a elegir que se muestren
5 preguntas por cada página. Esto depende de las configuraciones que el docente quiera hacer. Damos clic en Mostrar más y vemos Método de navegación. Lo que nos da ahora como opciones son libre y secuencial. Imaginemos un examen de 20 preguntas. A lo mejor, un alumno va a pasar a la página número 2, por ejemplo, sin haber respondido las preguntas de la página 1. Si dejamos secuencial, no permitiría avanzar a la página 2 hasta haber respondido previamente los de la página 1. No obstante, si dejamos como libre, el alumno puede ir y venir con toda la libertad. Lo voy a dejar como libre, aunque en realidad no se va a utilizar en esta ocasión porque pretendo solamente subir 5 preguntas, es decir, me estoy alineando a la cantidad de preguntas por página. Comportamiento de las preguntas. Nos dice ordenar al azar las respuestas. Le voy a dar que sí, dado que lo que hace es barajear en realidad las posibles respuestas cuando hay varias opciones. Comportamiento de las preguntas. La vamos a dejar tal cual aparece, retroalimentación diferida. En opciones de revisión tenemos estas opciones. Lo que se va a mostrar cuando está en el intento. Lo que se va a mostrar después de cada respuesta en las preguntas. Lo que se va a mostrar más tarde mientras el cuestionario está aún abierto. Finalmente tenemos lo que se va a mostrar después de cerrar el cuestionario. Esto lo puede decidir cada docente o cada administrador del curso. Yo, de manera general, deshabilito todas estas opciones para que no se muestren cuáles son las respuestas correctas a los alumnos y también las respuestas incorrectas. Esto permite, por ejemplo, que el alumno no pueda pasar las respuestas a los alumnos. Sí podría, por ejemplo, pasar las preguntas en general a los compañeros, pero no sabría como tal cuál fue la respuesta correcta. Y una vez que se ha cerrado el cuestionario, es decir, una vez que ha finalizado esta fecha, entonces ya se permite el envío de todo lo siguiente. El intento como tal, si fue o no correcta, cuáles son los puntos, la retroalimentación que se ha enviado al alumno por cada pregunta, así como la retroalimentación en general del cuestionario, las respuestas correctas y la retroalimentación global de toda la actividad. Prosigo ahora con apariencia y nos dice mostrar la imagen del usuario. En realidad aquí puede elegirse lo que se quiera. Yo lo voy a dejar sin imagen. Decimales de las calificaciones lo voy a dejar en 2. Decimales en las calificaciones de las preguntas. Vamos a desplegar esto y vemos todas estas opciones. Lo voy a dejar los mismos que para las calificaciones. En mostrar más aparece mostrar bloques durante los intentos. Lo dejamos tal cual está. Restricciones extras sobre los intentos, lo dejamos como aparece. Retroalimentación global, podemos hacer alguna retroalimentación que queramos una vez que se haya cerrado el cuestionario. Pondré lo siguiente. Tengo entonces excelente trabajo. Has obtenido muy buenos resultados. En la opción del límite de calificación, deberé poner simplemente un porcentaje en el resultado de los alumnos que quiero que justamente a los alumnos arriba de ese resultado les aparezca esta leyenda y a los que estén abajo les aparezca otra leyenda. Voy a poner, por ejemplo, 60, que va a ser mi límite para aquellos que han pasado, y debajo del 60, que va a ser el límite para aquellos que se han quedado debajo y han sido de alguna manera pues reprobados. Pondré entonces para ellos el siguiente texto. Gracias por tu participación. Se requiere que sigas trabajando de manera más fuerte para que obtengas mejores calificaciones. Esto es opcional y cada quien puede configurarlo según sus necesidades o requerimientos. Se podrían agregar más campos de retroalimentación. No obstante, considero que con esto está bastante bien. Proseguimos ahora con ajustes comunes del módulo, lo dejamos tal cual aparece, restricciones de acceso, marcas y competencias los dejamos tal cual. Damos clic en guardar cambios y regresar al curso.
Aquí me está mostrando un error, faltó agregar el signo de porcentaje. Proseguimos dándole clic, guardar cambios y regresar al curso. Listo, se ha configurado. Ahora lo que vamos a hacer es integrar como tal la lista de preguntas. Le damos clic en cuestionario y me arroja esta leyenda. Aún no se han agregado preguntas. Lo que voy a hacer entonces es editar el cuestionario. Le doy clic y tenemos ahora esta presentación. Nos dice editando cuestionario con el título cuestionario. También nos da la fecha en que se abre y se cierra. Aquí nos da un botón de paginar de nuevo, seleccionar varios elementos, pero como no tenemos preguntas, no podemos seleccionar ninguno. Del lado derecho vemos que la calificación máxima del cuestionario es de 10. Por su parte, aparecen total de calificaciones, reordenar las preguntas al azar y finalmente viene agregar. Le damos clic al botón de agregar y se despliegan estas tres opciones. Una nueva pregunta, del banco de preguntas, una pregunta aleatoria. Cuando ya hemos creado preguntas previamente, podemos seleccionar entre el banco de preguntas. Cuando tenemos varias preguntas, podemos simplemente otorgar una pregunta aleatoria para que ponga al azar cualquiera de las preguntas. En esta ocasión no tenemos ninguna pregunta. Vamos a darle clic en una nueva pregunta. Vemos a continuación categorías o tipos de preguntas. Lo que voy a hacer a continuación es seleccionar solamente 5 tipos. Vemos, por ejemplo, que hay opciones de arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto. Vemos también algunas que son más de ecuaciones, por ejemplo, calculada, calculada opción múltiple, e inclusive algunas que tienen que ver con matemáticas, como esta integración de GeoGebra. En este caso, simplemente integraré otros tipos de las que no he mencionado en este momento. La primera que voy a seleccionar es emparejamiento. Este tipo de respuestas o preguntas funcionan de esta manera. La respuesta a cada una de las subpreguntas pueden seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Selecciono y agrego. Tenemos ahora estos elementos: general, categoría. Esta categoría la puedo dejar que aparezca por defecto en todo el curso de tecnologías de la información y la comunicación, o bien que aparezca solamente en el cuestionario. Lo voy a dejar por defecto que es en todo el curso. Nombre de la pregunta. Voy a hacer que esta pregunta tenga que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, y en el enunciado de la pregunta pondré lo que sigue. Vincula las respuestas según corresponda a las iniciales de la palabra TICS. En esta sección es como si fuera como tal la pregunta. Puntuación por defecto lo voy a dejar como aparece en 1. Retroalimentación general, puedo poner algún elemento o lo puedo dejar sin información. En este caso pondré lo que sigue. Las TICs son importantes en nuestro contexto actual y las utilizamos todo el tiempo. ID number lo dejamos tal cual aparece y podemos habilitar la opción de barajar para que estén simplemente poniéndose al azar las respuestas. Dentro de las respuestas observamos lo siguiente: opciones disponibles. Nos dice, debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas extra, dando una respuesta con una pregunta en blanco. Las entradas correspondientes a la pregunta y respuesta en blanco serán pasadas por alto. En el punto o pregunta número 1 pondremos esto: T o simplemente la inicial de tecnologías. Lo estoy haciendo esto porque sigo la lógica de la pregunta que he enunciado al inicio. Vincula las respuestas según corresponda a las iniciales de la palabra. Lo que quiero hacer es que el alumno identifique qué significa la T, qué significa la I, qué significa la C. Y voy a poner respuestas que son erróneas, justamente siguiendo esta recomendación. La pregunta número 1 entonces sería la T. ¿Qué significa la T?
pero lo voy a dejar así cortito. En respuesta voy a dar la que es la correcta, que en este caso es tecnologías. Prosigo ahora con la pregunta número 2 y en este caso va a ser la I. La respuesta sería información. La pregunta 3 sería la C y en respuesta sería comunicación. Ahora voy a proseguir agregando 3 respuestas erróneas. Tengo que tener cuidado, según la recomendación, de no poner información en la sección de pregunta. Pongo solamente las 3 respuestas incorrectas, las que van a estar como de relleno. He puesto técnica, innovación y conservación, siguiendo la lógica de las iniciales. En este sentido, el alumno deberá vincular la inicial con la palabra correcta que le corresponde. Retroalimentación combinada la podemos dejar tal cual aparece. Por ejemplo, nos dice para cualquier respuesta correcta, simplemente la retroalimentación de esa pregunta es respuesta correcta. Por su parte, cuando nos dice para cualquier respuesta parcialmente correcta, la respuesta o la retroalimentación que da es respuesta parcialmente correcta. Lo mismo sucede para las respuestas incorrectas, nos arroja respuesta incorrecta. Según hice la configuración previamente, esta retroalimentación aparecerá una vez que ha cerrado como tal el tiempo para hacer el cuestionario. Si yo configurara eso de otra manera, estas respuestas podrían aparecerle al alumno en cuanto responde como tal el cuestionario o en cuanto cierra como tal ese intento del cuestionario de respuestas. Múltiples intentos, yo no permití más que un intento y entonces esto no tiene mucho sentido. No obstante, lo que se puede hacer es ir de alguna manera penalizando para que cuente menos en la segunda o tercera opción o más opciones según se configure. Lo voy a dejar tal cual aparece porque en esta ocasión no aplica. Voy a darle clic ahora en guardar cambios. Tengo configurada la primera pregunta. Proseguiré ahora insertando una nueva pregunta de tipo ensayo. Seleccionamos ensayo y nos dice, permite una respuesta de pocas frases o párrafos. Se deberá calificar manualmente. Le voy a dar clic en agregar. En general, categoría la dejamos igual que la anterior pregunta o bien según nuestros requerimientos. Nombre de la pregunta voy a poner lo siguiente. Ensayo TICS. En enunciado de la pregunta voy a poner lo siguiente. Redacta a continuación, en 20 líneas, un ensayo sobre la comunicación. Recuerda que un ensayo debe de tener introducción, desarrollo y conclusión. Puntuación por defecto lo dejamos tal cual aparece como 1. Retroalimentación general podemos poner algo como esto. Es importante reflexionar de manera crítica sobre la importancia de las TICs. Recuerda que tienes algunas lecturas que ayudan a la reflexión, por ejemplo, la de Beloch 2008. Si aquí quisiera, por ejemplo, poner un vínculo a esta lectura, lo podría hacer mediante la herramienta de enlace. Lo que haría es darle clic y pegar aquí como tal el enlace. Ya lo tenía copiado previamente, simplemente lo he pegado, creo el enlace y ya tengo como tal este enlace habilitado. ID number lo dejo como aparece. Opciones de respuesta, dejo en formato de la respuesta, por ejemplo el editor HTML, o bien podría elegir cualquiera de los otros. Es simplemente el recuadro y las opciones que van a tener para poder desarrollar el texto. Tenemos editor HTML con selector de archivos, texto sin formato, tipografía monoespaciada sin texto. En realidad puedo dejar la que está por default. Requerir texto, voy a desplegar las opciones y vemos requerir al estudiante que introduzca texto o el texto es opcional. En realidad, requiero que el estudiante ponga su texto. Tamaño de la caja de entrada lo voy a dejar configurado en 15 líneas. Son 15 líneas hacia abajo.
Permitir archivos adjuntos. No me interesa que suban ningún documento, simplemente quiero que ahí mismo escriban. Lo voy a dejar entonces que no. Pero esta es una opción bastante práctica cuando se pretende que el alumno suba alguna actividad, por ejemplo. Plantilla de respuestas. Podemos poner algo así como lo que sigue. Escribe aquí tu ensayo, no olvides iniciar con la introducción. Esta plantilla de respuesta simplemente es la información que aparece en el recuadro antes de que el alumno comience a escribir. Aquí puedo dejar indicaciones o cualquier tipo de información que lo guíe. Información para el evaluador lo voy a dejar en esta ocasión sin información. Marcas, lo dejamos tal cual y le damos clic en guardar cambios. Listo, ya se ha configurado como tal la pregunta tipo ensayo. Volvemos ahora a agregar una nueva pregunta y en esta ocasión vamos a elegir opción múltiple. Bajamos, encontramos opción múltiple y nos dice permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. Le damos clic en agregar. En nombre de la pregunta ponemos lo que requerimos. En este caso lo voy a dejar como información. Enunciado de la pregunta, la ponemos y como tal, en mi caso, pongo lo que sigue. Según la pirámide de la información, cuáles elementos intervienen en el proceso, yendo desde el más básico hasta el más alto, jerárquicamente hablando. Y entonces tenemos que dar varias opciones de respuesta. Puntuación por defecto, lo dejamos como aparece, y retroalimentación general, podemos poner algo así como esto. La pirámide de la información muestra diferentes niveles en el manejo y desarrollo de la información. ID number lo dejamos sin nada. Una o varias respuestas, vamos a dejar solamente una respuesta. Lo que estoy indicando es que solamente una respuesta va a ser la correcta. Todas las demás van a ser incorrectas. Numerar las selecciones podemos modificar según lo prefiramos. En este caso voy a dejar ABC en minúsculas. Y ahora vamos a la zona de las respuestas. Aquí hay que dar como tal las respuestas correctas e incorrectas. En el caso de la número 1 voy a poner que esta es la respuesta correcta. Y para el caso es bit, byte, datos, información, conocimiento y sabiduría. Calificación lo voy a dejar como el 100%. Esta respuesta me va a dar un 100% del total que le otorgue a esta pregunta. Retroalimentación, puedo poner alguna o bien ninguna, no pasa nada en realidad. Vamos a la lección número 2 y en este caso voy a dar una respuesta incorrecta. Estoy poniendo, por ejemplo, byte, megas, gigas, teras, peta. En calificación vamos a otorgarle un 0 o bien ninguno de calificación. No aparece 0, pero sí tenemos ninguno. Vemos inclusive que podemos penalizar respuestas incorrectas descontando un porcentaje, pero en este caso simplemente lo voy a poner como ninguno. Retroalimentación, podría ponerle, por ejemplo, respuesta incorrecta o algo por el estilo. Proseguimos ahora con la lección número 3 y voy a poner otra respuesta incorrecta. Calificación lo dejo vacío y me voy ahora a la lección número 4, dando otra respuesta incorrecta. Listo, en calificación también le pongo ninguno. Puedo poner tantas respuestas incorrectas o correctas o parcialmente correctas según mis necesidades. Podría inclusive agregar 3 espacios más para seguir poniendo más opciones. Retroalimentación combinada, tenemos para respuesta correcta, simplemente respuesta correcta, parcialmente correcta, la respuesta parcialmente correcta y finalmente respuesta incorrecta también marcándola de esa manera. Múltiples intentos, no se requiere esto porque estoy dando solamente un intento. Marcas, lo dejamos tal cual, damos clic en guardar cambios. Tenemos 3 tipos de preguntas ya utilizadas. Vamos a insertar una cuarta. Para ello, le damos clic en agregar y le damos una nueva pregunta. En este caso, voy a elegir respuesta corta. Le damos clic y nos dice, permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica comparándola con distintas respuestas de modelo.
que pueden contener comodines. Le voy a dar clic. Categoría lo dejamos tal cual. Nombre de la pregunta. En este caso voy a trabajar información. Y tecnología. El enunciado de la pregunta lo voy a dejar como sigue. Describe brevemente la relación entre la información y la tecnología. Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general, podemos poner lo que requiramos. La tecnología y la información han permitido grandes cambios históricos en la humanidad. ID number lo dejamos tal cual. Diferencia entre mayúsculas y minúsculas, vamos a desplegarlo y vemos igual mayúsculas que minúsculas y minúsculas deben coincidir. En realidad vamos a dejar la opción que viene preconfigurada, igual mayúsculas que minúsculas. Respuestas correctas nos dice, debe proporcionar al menos una respuesta posible. Las respuestas en blanco no se utilizarán. Se usará asterisco como comodín para cualquier carácter. La primera respuesta que coincida se usará para determinar la puntuación y la retroalimentación. Y para el caso en respuesta 1 pondré lo siguiente. Nos dice, la tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral. En calificación le pondré 100%. Explico el sentido de esta posible respuesta. Lo que se intenta lograr aquí es que el alumno dé una respuesta más o menos precisa, acorde a alguna información o acorde a algún conocimiento que previamente haya adquirido. La idea de esto es que es una cita en realidad que aparece en la lectura de Bell-Lodge, la cual previamente hemos estado mencionando que es un recurso que hemos compartido. Y en este caso estoy citando la relación entre la tecnología y la sociedad según Kranzberg. Voy a regresar al cuestionario y en este caso le he otorgado 100%. Otra posible variación de esta respuesta sería lo mismo pero sin comillas. Quito entonces las comillas y simplemente quedaría así. Ahora en calificación también le puedo otorgar un 100%. Una posible respuesta 3 sería, por ejemplo, solamente la primera parte. Voy a quitar esa última sección, quito también las comillas y dice la tecnología no es buena ni mala. Y puedo simplemente otorgar el 100% o el 75% o el 80%. En este caso está faltando un poco de información, entonces puedo dejar 80%. En retroalimentación puedo decir que la respuesta está parcialmente completa. Y entonces tengo la retroalimentación, gracias por tu respuesta, sin embargo, faltó decir que tampoco es neutral. Parece necesario en este momento decir con precisión en la pregunta la fuente de información e inclusive voy a hacer algún pequeño cambio aquí para llevar al alumno directamente a esta lectura. Voy a hacer la modificación. Entonces quedaría de esta manera. Escribe la relación entre la tecnología y la sociedad según la cita de Kranzberg, localizada en Bell-Lodge 2008. Con esto, el alumno ya puede irse rápidamente a este documento. Y entonces aquí aparece como tal la cita de Kranzberg. En ese sentido, la respuesta corta debería llevar al alumno a poner como tal esa cita. Pero puede haber algunas pequeñas variaciones y simplemente considero penalizar un poco en función de las diferencias. Me parece que con esto ya puede estar acertado. Si algún alumno responde de esta manera, entonces la respuesta es 100%. Si algún otro alumno responde lo mismo pero sin comillas, también estoy otorgando un 100%. Y si hay otro alumno que responde la tecnología no es buena ni mala, simplemente le estoy otorgando un 80%. Puedo incluir tantos espacios más se requiera y poner las ponderaciones según se considere. Como mostré previamente, inclusive aquí podría poner la liga del documento. Lo puedo hacer por medio de la función de enlace. La voy a incluir inclusive. Le voy a dar a abrir en nueva ventana, voy a seleccionar la casilla y ahora prosigo dando clic en crear enlace. Listo, con esto los alumnos ya pueden irse directamente a este texto. Con esto tenemos ya configurada
la pregunta de respuesta corta. Nos vamos hasta el final. Múltiples intentos, lo dejamos así, no aplica para nosotros en este momento y vamos a dar clic en guardar cambios. Listo, ya está la cuarta pregunta. Vamos a integrar finalmente otra de las que es más usuales, la que tiene que ver con el tipo verdadero y falso. Agregamos una nueva pregunta y seleccionamos verdadero y falso. Nos dice forma simple de pregunta de opción múltiple con dos únicas posibilidades, verdadero y falso. Le doy clic en agregar y ahora voy a poner el nombre de la pregunta y el enunciado de la pregunta. En nombre he otorgado comunicación y en enunciado de la pregunta pongo lo siguiente. Decir que la comunicación requiere necesariamente información es, y entonces ya vamos a dar los valores. En este caso, la respuesta correcta nos está preguntando es justamente la verdadera. ID number lo dejo sin nada y voy a poner una retroalimentación general. La información y la comunicación son dos elementos correlativos que permiten la interacción social. Puedo dar una retroalimentación para la respuesta verdadera y una para la respuesta falsa. Voy a dejarlo tal cual aparece. Tenemos ya configurado entonces este tipo de preguntas. Múltiples intentos, lo dejamos tal cual está, marcas igual. Damos cambios, guardamos cambios y listo. Tenemos 5 preguntas. Como se observa, esta actividad de cuestionario es muy compleja y puede llevarse a niveles bastante elevados, bastante complejos. En realidad, los invito a que sigan utilizando las otras tipos de preguntas según lo que requieran cada uno de ustedes. Vamos a hacer ahora una configuración. Vemos del lado derecho el 1 en cada pregunta. Lo que podemos hacer es que estas preguntas tengan valores diferentes según la importancia o relevancia de la pregunta. En esta ocasión, la pregunta tipo ensayo considero que debería valer más que las demás. A esta simplemente le voy a otorgar una calificación más alta. Para ello puedo darle clic en el icono de lápiz y puedo hacer la modificación que requiera. Otorgaré, por ejemplo, 3. Lo escribo, le doy Enter. La primera pregunta voy a modificarla también. Esta pregunta número 1 le voy a poner el valor de 2. Doy Enter. Y la pregunta número 3 la voy a dejar con un valor de 1. La pregunta número 4 le voy a otorgar un valor de 2. Y la pregunta número 5 le voy a otorgar un valor de 1. Tenemos entonces 2 más 3, 5, 6, 8, 9. Tengo que completar en realidad sobre el 10. Voy a hacer una modificación más. Esta la voy a dejar con 2. Y entonces ya tenemos 5, 7, 9 y 10. Cada una de esas preguntas tiene valores diferentes según la importancia y la complejidad de cada una de ellas. En realidad se puede hacer esta modificación o bien se puede dejar cada una con 1, dependiendo la importancia y la relevancia que cada uno vea que tiene la pregunta en concreto. Listo, vamos a darle clic entonces en guardar. Proseguimos ahora con la previsualización según un alumno tipo estudiante. Para ello, regreso a TICS, es decir, a la página principal del curso. Y ahora, en el menú de usuario, le doy clic y selecciono cambiar rol a y elijo estudiante. Vemos que está creado como tal el cuestionario. Le vamos a dar clic y estamos ahora como una sesión de estudiante. Vamos a darle ahora clic en intente resolver el cuestionario ahora. Vamos a comenzar el intento y en principio veríamos como tal todas las preguntas. Vemos que tenemos aquí las 5 preguntas y todas son de diferentes estilos. La primera dice, vincula las respuestas según corresponda a las iniciales de la palabra TICS. En este caso, C corresponde a comunicación, T corresponde a tecnologías, finalmente I corresponde a información.
y ya tenemos la respuesta. Observamos ahora la pregunta número 2, nos dice redacta a continuación en 20 líneas un ensayo sobre la comunicación. Recuerda que un ensayo debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Y observamos que aquí aparece la leyenda que nosotros habíamos puesto previamente. Escribe aquí tu ensayo, no olvides iniciar con la introducción. Le damos clic y podemos eliminar simplemente esta información. Proseguiríamos a redactar como tal el ensayo. La pregunta número 3 nos dice, según la pirámide de la información, cuáles elementos intervienen en el proceso yendo desde el más básico hasta el más alto, jerárquicamente hablando. Y tenemos entonces la pregunta de opción múltiple. Seleccione una, podemos seleccionar la que queramos y listo. Finalmente dice, escribe la relación entre la tecnología y la sociedad según la cita de Kranzberg localizada en Veloch 2008. Observamos inclusive que aquí tenemos acceso al documento como tal, lo abrimos y en este caso buscamos como tal la cita. Una vez localizada, simplemente regresamos y pegamos. Y finalmente, en la pregunta número 5, decir que la comunicación requiere necesariamente información es verdadero. El alumno en principio, una vez hecho todo esto, tendría que dar clic en terminar el intento. Listo, las respuestas han sido guardadas. Finalmente hay que dar clic en enviar todo y terminar. Confirmamos enviar todo y terminar y ya se ha terminado como tal el intento de respuesta del examen. El usuario en particular no tendrá ningún tipo de retroalimentación hasta que haya llegado la fecha de cierre del cuestionario. Espero que con este ejercicio un poco largo quede más o menos claras algunas de las opciones que podemos utilizar en esta actividad tan compleja como lo es un cuestionario. No obstante, dependiendo las necesidades de cada docente, puede elegir un tipo de pregunta o al menos un par de tipos de preguntas para hacer el cuestionario lo más simple posible. Sin embargo, si requiere, también puede llegar a complejidades bastante elevadas.